Qué bueno que está con nosotros. Bienvenidos. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California y estamos aquí llegando ahí a su hogar, a su lugar de trabajo, a su auto, donde quiera que usted esté. Gracias por el privilegio de conectarnos con usted. Y queremos en esta mañana, ¿verdad?, ir delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti. Necesitamos hoy prepararnos para el futuro. Necesitamos hoy sembrar y creer, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas y maravillas en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Estamos en esta serie Sembrando Prosperidad y viendo sembrando una vida de fe. Sembrando una vida de fe. ¿Por qué? Porque para poder cosechar, pues primero tenemos que sembrar, ¿no es así? Bueno, eso es algo que Dios está pidiendo de nosotros en esta hora. Ahora, tendríamos que empezar con una pregunta. ¿Qué se necesita para agradar a Dios? ¿Qué se necesita para agradar a Dios? ¿Qué diría usted? Algunas personas piensan que la forma de agradar a Dios es a través de un ritual, que repiten ciertas oraciones, se laceran la espalda, caminan de rodillas hasta cierto lugar, repiten ciertos rituales. Uno enciende algunas velas y usted hace algunas cosas ritualistas, ¿sí? Y otra vez enciende incienso para agradar a Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas piensan que la manera en que usted agrada a Dios es a través de reglas y regulaciones. Hacer una lista de todas las cosas que se supone que tienen que hacer, todas las cosas que no se supone que tengan que hacer. Ahora, si usted hace todas las cosas que se encuentra en su lista y no hace todas las cosas que no tiene que hacer, Dios le dará su aprobación. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas piensan que la forma de agradar a Dios es a través de la religión. Eso, si usted observa ciertos días santos o va a un montón de experiencias religiosas o quizá va a tomar comunión y usted es bastante religioso, Dios entonces le dará su aprobación, pero no es eso lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que Dios no está interesado en rituales o en reglas o en regulaciones o en religión. Él está interesado en una relación personal con usted. Una relación personal. Él quiere que aprendas a confiar en Él. La palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios a menos que tengas una cosa. Dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahora, este día iniciamos formalmente la campaña de Sembrando Prosperidad, que está basado en Gálatas 6:7b, que dice, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a sembrar el día de hoy? Fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puedo tener yo todas las cosas que me quiero imaginar, pero si no tengo fe, ya no obtuve lo que voy a sembrar. ¿Sí? Ahora, tendríamos que preguntar entonces, ¿pero qué es fe? ¿Qué es fe? Si estoy interesado en agradar a Dios, obviamente usted debe de estar interesado en agradar a Dios. Si está usted aquí en este día con nosotros, si está conectado a través de las redes con nosotros, si Dios le dice, es imposible agradarme a menos que usted viva por fe, es muy importante saber acerca de ello. Entonces, ¿qué es fe? La fe es como un diamante multifacético. Existen muchos diferentes aspectos de la fe. Y en este día en especial, en este día veremos por lo menos 6 de ellos y cómo vivir esa clase de vida que agrade a Dios. Porque cuando yo agrado a Dios, he sembrado en fe y voy a cosechar en el tiempo correcto. ¿Sí? Si usted desea echarle un vistazo a la fe, tiene que ir sin duda a la palabra de Dios y en especial al libro de Hebreos capítulo 11. En Hebreos está el salón de la fama de Dios. Realmente el salón de la fama, los triunfadores de Dios, de hombres y mujeres de fe en Dios. Le quiero recordar que esos hombres y mujeres no eran perfectos, no fueron sin errores. No quiere decir que vivieron una vida sin ningún problema. No, es todo lo contrario.
Sin embargo, tuvieron algo en común. Fe. Fe. Esta gente fueron campeones. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Hicieron lo correcto. Eran hombres y mujeres de fe. Ahora miremos 6 aspectos de cómo sembrar y cosechar en fe. 6 aspectos. Veamos el primero de ellos. Fe es creer que es posible por adelantado. Fe es creer que es posible por adelantado. Es posible, dice Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es fe. Es decir, la fe es visualizar el futuro en el presente. Es ver por adelantado, es estar seguro de lo que no puedo ver. Como seres humanos frecuentemente decimos hasta no ver, no creer. Y Dios te dice, no, tienes que hacerlo al revés. Algunas cosas usted tiene que creerlas para verlas. Ahora, si usted es arquitecto que planea un edificio, por ejemplo, o si usted es un artista que crea una escultura, o si usted es un atleta olímpico que intenta romper alguna marca mundial, o si usted es científico que intenta enviar a un hombre a Marte, tiene que creerlo antes de que pueda verlo. Todas esas cosas requieren, ¿sabe qué? Fe. Porque el arquitecto diseña un edificio que aún no existe y quiere, así va a ser, así va a ser. Bueno, la fe es similar. Todas estas cosas que hemos visto requieren fe y usted tiene que creer que es posible por adelantado, mucho antes de que sea posible. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que es la fe, creer que es posible por adelantado. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y fundador del dueño es SpaceX, dijo, estoy interesado en cosas que cambien el mundo o que afecten el mundo con nueva tecnología. Que tú veas y pienses, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible? Fin de la cita. Todo comienza cuando alguien cree que es posible creer por adelantado y usted tiene que creerlo antes de que suceda. Por eso es que este hombre ha tenido éxito en muchas de las cosas que ha hecho. No quiere decir que no se haya equivocado, no quiere decir que no haya fallado, pero quiere decir que ha decidido, hey, yo quiero intentar hacer esto. Ha tenido la fe y de atreverse a hacerlo. El viernes 13 de marzo del 2020, el Distrito Escolar de Rialto nos comunicó que el domingo 15 no podríamos reunirnos en la escuela. No podríamos reunirnos en la escuela por causa de la pandemia. Nos avisó el viernes y el domingo ya no podíamos reunirnos. Y ese día, ¿verdad?, a mi hija Abigail y yo corrimos por toda la casa, empezamos a mover muebles para acá, muebles para allá, desocupamos el garage, empezamos a ver dónde íbamos a instalar qué cosas, ¿verdad?, cables, alambres, el hotspot, ¿verdad?, ver que las luces funcionaran, ver que todo funcionara. Trabajamos día y noche porque creíamos podemos transmitir el domingo. Y le puedo decir algo, desde ese domingo 15 de marzo del 2020 hasta el día de hoy no hemos dejado de transmitir en línea. De hecho, ahora transmitimos más servicios que antes, ¿verdad? No sin que no hayamos tenido errores o que no hayamos tenido retos en cuanto a la tecnología. Estamos en esa curva todavía de aprendizaje, pero si usted ve los servicios primeros hasta el día de hoy, usted va a notar una calidad muy distinta, una capacidad muy distinta. Pero ¿sabe qué? Algo que hicimos fue que le creímos a Dios, podemos transmitir. Y tratamos de comunicarnos con todos los que pudimos para podernos mantener juntos. Pero por la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo es que logramos sobrevivir a esta pandemia y florecer en medio de todos los retos que hemos tenido que enfrentar. Como iglesia no hemos dejado de existir. Sí, hay muchas iglesias que durante esta pandemia murieron. Muchos pastores también murieron. Pero Más Vida, como su nombre lo dice, aún tiene más vida. Es verdad, nos enfermamos, muchos de nosotros, si no es que todos, de coronavirus. Y sin embargo, pudimos ver la mano protectora de Dios. Además de que bajaron las restricciones, por la gracia de Dios, pudimos encontrar dónde volvernos a reunir. Creímos que esta obra estaba en las manos de Dios y Él
nos ha prosperado reconociendo que toda la gloria y la honra es para Él. ¿Por qué? Porque la fe convierte los sueños en realidades. Es creer antes de poder ver, pero es mucho más que eso. Segundo, fe es obedecer aun cuando no lo entiendo. Fe es obedecer aun cuando no lo entiendo, dice Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene, ¿sabe qué? Por la fe. Dice que por fe obedeció. Fe es obedecer aun cuando no lo entiendo. Dios te va a pedir hacer a veces cosas que no las vas a entender necesariamente todavía. Un ejemplo, estamos viendo la vida de Noé. Noé tenía toda clase de preguntas y dudas porque nunca había sucedido antes lo que sucedió en la vida de Noé. La palabra de Dios dice que antes del diluvio nunca había llovido. La tierra era regada por una niebla como rocío por la mañana, es decir, por condensación. Era una clase diferente de atmósfera. Ese pudo ser la causa de que mucha gente viviera más tiempo en esos días. Por supuesto, ellos no tenían suplementos vitamínicos en ese entonces. Sin embargo, evidentemente la atmósfera, ¿sabe qué? Cambió. Nunca había llovido. Cuando Dios dijo, Noé, quiero que construyas una barca, un barco, porque voy a traer un diluvio. Noé dijo, ¿qué es un diluvio? ¿Qué es una inundación? Y Dios le dijo, es cuando tienes demasiada lluvia. Y Noé preguntó, ¿pero qué es la lluvia? Lluvia es cuando toma un lago y lo vierte encima de ti. Ahora, ¿creería usted algo que nunca ha visto? ¿Creería usted en algo que nunca ha visto, nunca ha sucedido? No hay un estudio, no hay un libro, no hay una forma de hacerlo. Y sin embargo Dios te dice, quiero que hagas esto. Pero, ¿por qué Noé tenía fe, obedeció aun cuando no lo entendía? Dios le dijo, quiero que construyas un barco aquí en medio del desierto, no allá en el océano. Yo te traeré el agua hasta acá. Te traeré el agua. Y me da gusto que obedeciera aun cuando no lo entendía. Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo, es Abraham. En Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Imagínense que usted llega al aeropuerto y le dice, quiero que me dé un boleto de avión a ninguna parte. Y le va a decir, ¿qué? Pues ¿a dónde vas? Tienes que decirme a dónde vas. Si no, no te puedo vender el boleto. Bueno, así salió Abraham. Aquí está Abraham, anciano de 75 años, que vivió en lo que hoy se conoce como Irak, entonces llamado Ur de los Caldeos. En el tiempo en que ya debería de estar recibiendo su seguro social, retirado, listo para pasarla bien, meciéndose ahí por una hamaca, Dios le dice, no te pongas cómodo. Quiero que te retires y que la pases por ahí. Sacúdete el polvo porque te voy a enviar a un lugar que no conoces. Te tienes que alistar para la aventura de tu vida a los 75. Ahora, muchos querrían preguntar, ¿por qué no se lo diste a los 18 o a los 25 o a los 30 cuando estaba fuerte, joven? Porque iba a tener que depender de Dios. Prepárate para recibir tu inseguro social, le dijo Dios. Voy a tomarte y a convertirte en el padre de una nueva nación. Y para eso tendremos que ir a un nuevo lugar, a un nuevo país. Ahora, estoy seguro que Abraham tenía toda clase de dudas y preguntas. Y él tal vez hubiera dicho esto, ¿a dónde dices que vamos? Dios le contestó, ¿nunca has oído hablar de ese lugar? Abraham le dice, ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar allá? Tú no te preocupes, vas a llegar. Abraham le preguntaría, ¿cómo sabré cuando ya llegué? Dios le diría, yo te lo haré saber. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Sinceramente, ¿qué haría usted?
Pero porque Abraham obedeció cuando él no lo entendía, él llegó a ser padre de una nación llamada Israel. Y mucha gente fue bendecida porque él obedeció incluso cuando no lo entendía. La fe implica, ¿sabes qué? Implica riesgo. Algunas personas desean una garantía de éxito antes de que ellas le obedezcan a Dios. Hermanos, cuando Dios nos llamó para plantar más vida, no nos dio ninguna garantía. Ninguna garantía. Tuvimos que hacerlo por fe. ¿Sabe con cuánto inició la cuenta de banco de Más Vida? Con $20. $20. Lo hicimos por fe. Aquí no había ninguna promesa de nada de parte del hombre, había promesa de parte de Dios. Sal. Leen algo en la Biblia y Dios les dice que hagan algo y dicen, está bien Dios, una vez que me garantices que va a funcionar, entonces lo haré. Y Dios dice, eso no requiere ninguna fe. Quiero que creas aun cuando no lo veas. Y quiero que obedezcas aun cuando no lo entiendas. En la palabra de Dios existen 1050 mandamientos de Dios y Él dice, haz esto y tu vida será más bendecida. Cada vez que Dios nos dice hacer algo es una prueba. Es una prueba para ver a quién va a creer. ¿A Dios o mis mandamientos? ¿Voy a hacer lo que Dios me está pidiendo hacer o voy a hacer lo que pienso que es mejor hacer? De estos 1050 mandamientos, muchos de ellos parecen irrazonables, muchos de ellos parecen inusuales, incómodos, algunos de ellos parecen completamente imposibles de hacer. Sin embargo, todos están ahí para nuestro beneficio, porque sabes que Dios te ama y nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para ti. Ahora, ¿recuerda cuando usted era pequeño y sus padres le pedían que hiciera algo que usted no entendía siendo niño? ¿Sí? Pensó, ay, ¿qué saben mis padres? Ya están viejos y acabados, no saben nada. Ahora, mirando atrás, usted puede ver la sabiduría de lo que ellos le pedían hacer y puede usted ver que algunas de esas cosas que ellos le dijeron hacer, ellos lo hacían por amor y para tu propio beneficio. No para su beneficio, sino para el tuyo. Ahora, Dios es más sabio que sus padres. Cuando usted no hace caso de lo que Él le dice hacer, usted está cometiendo un error, es absurdo. Él es el creador y la palabra de Dios es el manual de la vida. Si no hago caso de ella, ¿a quién voy a lastimar? Me voy a lastimar yo solo. ¿Por qué? Porque estoy siendo desobediente. La realidad es que soy yo el que se va a lastimar. Recuerdo que una vez le pregunté a mi esposa, ahora, ¿puedes pensar en un momento en que obedeciste a Dios cuando Él te pidió hacer algo que no entendías? Y ella dijo, seguro. Fue cuando me pediste que me casara contigo. Fe es creer cuando no lo ves y obedecer cuando no lo entiendes. Pero número 3, fe es ser generoso cuando no lo tienes. Fe es ser generoso cuando no lo tienes. La fe y la generosidad van de la mano. Dios usa nuestras finanzas para probar nuestra fe. ¿Alguna vez ha tenido que decidir entre diezmar y pagar una cuenta? ¿Sí? Esto es una prueba. Dios te dice en quién vas a confiar. En mis promesas de que tendré cuidado de ti si me pones primero a mí en ti. En el Salón de la Fama, que se encuentra en Hebreos 11, al primero que encontramos es a Abel. Abel está en la lista porque él hizo algo grande. Él no realizó algo extraordinario, así como mover una piedra con las manos de aquí para allá. No, la única cosa que él hizo y que está ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 y que está como la fe, fue lo que dio. Él dio una ofrenda especial a Dios y lo puso Dios en el Salón de la Fama. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Porque no era cuánto dio, no era lo que Él dio, sino cómo es que Él lo dio. ¿Cómo es que Él lo dio? Dice Hebreos 11:4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Otra vez, lo voy a empezar a leer. Fue por la fe, ¿ok? Fue por la fe
que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. No fue lo que él dio a Dios, lo que le agradó a Dios, sino cómo fue que él lo dio. No era la cantidad, sino la actitud. Su actitud. A Dios no le importa la cantidad. Él se preocupa por la actitud con lo que usted da. Necesita usted entender que hay dos maneras de dar. Usted puede dar por fe o usted puede dar por temor. Usted puede dar por razón o usted puede dar por revelación. De una de estas maneras usted no obtiene ningún crédito por ello. De otra manera, la otra manera agrada a Dios. ¿Cuándo? Cuando es por fe. Ahora, primero puedo dar por lógica y razón. Cuando doy por la razón y la lógica, miro mi cuenta bancaria, miro mis talones de cheque, miro cuánto tengo y calculo con cuánto dinero cuento. Y doy una cantidad razonable basada en lo que cuento. Eso no requiere ninguna fe. Ese es usar la razón y la lógica. Un ateo puede dar por medio de la razón. Usted no tiene que creer en Dios para eso. Ahora, la otra manera de dar es por revelación. Por revelación. La revelación es cuando usted ora y le pregunta a Dios y Dios le dice a usted, ¿qué es lo que tú quieres que dé, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que dé? Y Dios te responderá, ¿cuánto me quieres confiar esta vez? ¿Cuánto quieres confiar en mí? Es dar por fe. Y esa es la clase de dar que Dios bendice, aquella que da por fe, que le cree a Dios. Cuando Claudia y yo nos casamos, y lo primero que decidimos hacer fue darle a Dios lo que le pertenece, nuestros diezmos. Porque algo que buscamos para nuestro hogar era su bendición. Y hasta el día de hoy nunca hemos faltado a esa promesa. Es cierto que en muchas ocasiones hemos tenido que decidir entre diezmar y llenar el refrigerador. Y sin embargo, siempre hemos decidido por cumplir con él. Y les voy a dar un ejemplo. Al decidir obedecer a Dios para sembrar más vida, no teníamos ninguna garantía de que podríamos hacerlo de tiempo completo. No habría ninguna garantía. De hecho, todos los primeros meses usamos nuestros recursos para poder lograr que la obra se estableciera y aún así no dejamos de cumplir con nuestros diezmos y ofrendas. El dar por fe es incluso cuando usted no puede permitírselo, cuando usted da por adelantado, como usted estará plantando la semilla por adelantado para poder cosechar. Si usted no siembra, usted no cosecha. Pero al sembrar, usted lo hace por fe. Usted pone la semilla ahí en el suelo y usted, ¿crecerá o no crecerá? Mire, como el día de... Ahorita tengo sembrado unas semillitas, digo porque fue Claudia la que lo sembró. Unas semillitas de chile piquín y no han germinado. Pero las plantamos creyendo que pueden florecer. Dice que 2 Corintios 8, 2 y 3, nos dice en su palabra, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Un hombre tuvo un ataque al corazón y lo llevaron rápidamente al hospital. Prohibieron que tuviera visitas y por eso estaba un poco deprimido. Mientras que estaba en el hospital, murió un tío muy rico y le dejó $1,000,000. Su familia no supo cómo compartir estas noticias sin excitarle demasiado y causarle el peor daño, así que se decidió llamar al pastor y pedirle compartir estas noticias de manera más tranquila posible. El pastor le pregunta al paciente, ¿qué es lo que le haría usted si acaso heredara $1,000,000? ¿Qué haría usted? Y el paciente respondió inmediatamente, bueno, creo que entregaría la mitad de ese $1,000,000 a la iglesia. Con eso cayó muerto de inmediato el pastor. Pues, ¿quién se murió? ¿El paciente? No, el pastor. Dice 2 Corintios 9, 6 al 8. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante.
Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Cuándo? Cuando damos con alegría. Fe es creer cuando no lo ves, obedecer cuando no lo entiendes y ser generoso cuando no lo tengo. Cuarto, fe es perseverar cuando no siento hacerlo. Fe es perseverar cuando no siento hacerlo. Eso es lo opuesto a nuestra cultura. Nuestra cultura dice, haz todo lo basado en tus sentimientos. Si se siente bien, hazlo. Bien. Y si no se siente bien, pues ¿sabes qué? Ni lo hagas. Haz cualquier cosa que te haga sentir bien. Vive por tus emociones. Como resultado, terminamos siendo manipulados por ello de cómo nos sentimos. Y entonces hay muchas cosas que no suceden porque pues nunca sentimos ganas de hacerlo. Sin embargo, la gente madura vive en base a sus compromisos, no a sus emociones. Las emociones son como una montaña rusa que a veces arriba y a veces abajo. Las personas con éxito son personas comunes y corrientes que hacen lo que la persona promedio no siente hacer. Y es por eso que tienen éxito. Ahora, ¿cómo consigue un atleta olímpico o profesional? ¿Cómo consigue ser un atleta olímpico profesional? Horas y horas de ejercicio. Pregúntale al atleta olímpico. Ahora, ¿siempre estás dispuesto a ejercitarte 6 u 8 horas al día? Por supuesto que no. Pregúntale a un virtuoso de la música. ¿Siempre te sientes dispuesto a practicar 6 u 8 horas al día? Por supuesto que no. ¿Cómo un estupendo vendedor se convierte en exitoso? Él o ella continúan haciendo las llamadas después de que todos se han ido a casa, porque no es como te sientes, sino por el compromiso de tener éxito. El hombre santo o la mujer santa no llegan a hacerlo por accidente, sino por la disciplina espiritual que se han impuesto, independientemente de cómo se sientan. Fe es perseverar, fe es rehusar rendirse, fe es hacer lo correcto aun cuando estés cansado o no te sientas con deseos de hacerlo. Ahora, ¿cómo desarrollas perseverancia? ¿Cómo lo desarrollas? Hebreos 11:27 nos lo dice. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Tenía los ojos puestos en el invisible. Usted conoce la historia de Moisés. Él condujo a la nación entera de Israel, que había estado en esclavitud en Egipto por 400 años, a ser liberados y salir a través del desierto, a través del Mar Rojo, hacia la península del Sinaí. Y viajaron alrededor en círculos por 40 años, esperando que Dios preparara a la gente para entrar en la tierra prometida. Esperar 40 años en el desierto es una larga espera. A veces nosotros queremos que las cosas que le estamos pidiendo a Dios sucedan en un tronar de dedos. Sucedan en los 30 segundos que le ponemos al microwave. Sucedan en la línea del drive-thru y que nos den inmediatamente lo que necesitamos. Usualmente con Dios no sucede así. Hay ocasiones que toma 40 años de espera. Ahora, ¿cómo perseveras de esa forma como lo hizo Moisés? La palabra de Dios nos dice en la última frase de este pasaje, dice, tenía los ojos puestos en el invisible. El cristiano del día de hoy quita los ojos del invisible y se pone a ver las circunstancias a su alrededor, el mundo donde estamos. Empieza a verse a sí mismo y ver sus defectos y piensa, no la voy a poder hacer, en vez de tener los ojos puestos en el invisible. ¿Por qué? Porque la clave es mantener nuestros ojos en Dios, como lo hizo Moisés. Ahora, si mantienes tus ojos en Él, puedes perseverar. Ahora, hay algunos de ustedes que están a punto de tirar la toalla en este momento. Tirar la toalla en tu matrimonio, tirar la toalla en tu noviazgo, tirar la toalla en la escuela, en tu carrera, en tu sueño, o la esperanza de casarte o lo que sea. Hoy piensas que tu situación de salud no tiene esperanza, que nunca vas a ver mejorar a algunos que piensan que su situación financiera no tiene esperanza.
Piensas que nunca vas a salir de deudas. Sientes que vas a tirar la toalla y que Dios te trajo aquí este día y estás escuchando este mensaje porque Dios quiere hablar contigo. Y lo está haciendo y quiere hablarte a la mente y al corazón. Él te dice, no te des por vencido. ¿Me escuchaste? No te des por vencido. Sigue creyendo aun cuando no lo veas, obedeciendo cuando no lo entiendas, dando cuando no tengas y perseverando cuando no sientas hacerlo. Cuando dices, ya no tengo fuerzas, se me acabó, se me descargó la batería. Mantén tu vista en Cristo. Mantén tu vista en Cristo. Existen dos cosas que necesitas saber acerca de la fe, que es el número 5 y el 6. 5. Fe es agradecerle a Dios antes de recibir. Fe es agradecerle a Dios antes de recibir. Hebreos 11:30 dice su palabra, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Imagínense esta escena. Josué fue el encargado de liderar a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Tenía que pasar por la ciudad de Jericó, que era una ciudad bien fortificada, bien amurallada. Era imposible que un manojo de esclavos pudiera tomarla. Era considerada una ciudad impenetrable, imposible. Pero la gente de Dios marchó alrededor de ella por 7 días. Primero en silencio y después agradeciendo a Dios en alabanzas. Sí, nuestras alabanzas son ese incienso que sube la presencia de Dios en agrado, con acción de gracias, por lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer. Todo el tiempo agradeciendo a Dios por adelantado que Dios les había entregado ya la ciudad de Jericó en sus manos. Los de Jericó no lo sabían, estaban sí cierto, llenos de temor, pero no sabían lo que iba a hacer Dios. En el 7º día, después de agradecer a Dios por adelantado en fe, los muros cayeron. Se derrumbaron. Oh, grande tragedia para los de Jericó. ¿Cómo es que sucedió esto? Y eso es lo que dice la Biblia que es la fe. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, porque Dios puede hacerlo. Si usted cree o no, la capacidad de Dios no depende de la manera de pensar de usted, si lo puede hacer o no. Fe no es creer que Dios puede hacer algo. Y la fe no es creer que Dios puede hacer algo. Esa es esperanza. Usted espera que lo haga. La fe es creer que Dios ya está haciendo algo en este momento. Ya lo está haciendo, ya lo está preparando, ya lo está cocinando, está en la lumbre. Aunque no lo veo, Él está trabajando detrás del escenario, que la respuesta ya está en camino, que Él está moviendo las piezas en su lugar, incluso mientras hablamos, es agradecerle a Dios por adelantado. Señor, gracias, gracias, gracias. Marcos 11:24 dice su palabra, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo, si crees que ya lo recibiste. Si usted espera hasta que una oración ha sido contestada para darle gracias, ¿es eso fe? No. Eso es gratitud. Gratitud, es decir, gracias Señor por lo que hiciste. Fe es darle gracias a Dios por adelantado, por lo que Él hizo. Fe es creer cuando no lo ves, obedecer cuando no lo entiendes, ser generoso cuando no lo tengo, perseverar cuando no lo siento y agradecerle antes de recibirlo. Gracias Señor porque mi paquete va a llegar. En oración ya lo puse en el Amazon celestial y ya me lo enviaron. Viene en camino. ¿Dónde viene? No sé, pero sé que va a llegar y te agradezco, Señor, te alabo y te exalto porque eres un Dios generoso. Porque número 6, fe es seguir confiando aún si no lo obtengo. Sí, fe es seguir confiando aún si no lo obtengo. Dice Mateo 7, 9 y 11. Lo dice en su palabra. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Ahora, la palabra de Dios dice que la fe es seguir confiando aún si no lo obtengo.
Aquí está una verdad. Dios oye y contesta cada oración que usted hace. Dios oye y contesta cada oración que usted hace. Segunda verdad. Él no le contesta siempre de la manera que usted lo desea. De hecho, a veces cuando usted ora, Dios dice sí, Dios dice no, Dios dice espera, o Dios dice, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Estas 4 son respuestas igualmente válidas a nuestras oraciones, y la fe es confiar en Dios incluso cuando no consigo respuesta que esperé o que deseé. Note qué pasaje habla algo especial aquí en el Salón de la Fama de Dios en Hebreos 11, 39 al 40. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Se fija? No siempre vamos a recibir lo que pedimos. El vivir por fe no le exenta de problemas, de circunstancias, de crisis. Solo pregúntense a los cristianos de Ucrania, por ejemplo, en este momento. ¿Han recibido todo lo que han pedido? Posiblemente no. Muchas veces oramos que Dios quite un problema y en lugar de ello, Él mantiene el problema y le da la fuerza para pasar por él. Y usted termina siendo más fuerte. Si Él quitara todos los problemas de su vida, usted se convertiría en un inútil. Y Dios no desea eso. Sería usted estropeado, usted se convertiría en debilucho, flacucho. Pero Dios quiere que usted tenga un carácter, usted tenga fuerza, usted sea maduro. Así es que Él le deja pasar por algunos problemas en vez de quitárselos. Y Él le da la capacidad de manejarlos, de navegarlos, de surfearlos. Fe es creer cuando no lo ves, obedecer cuando no lo entiendes, dar cuando no lo tengo, perseverar cuando no lo siento, agradecerle antes de recibirlo y confiar si no lo obtengo. Ahora, ¿cómo Dios edifica mi fe? ¿Cómo Dios edifica mi fe? A través de su palabra. A través de su palabra. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Por eso yo insisto mucho que es importante leer la palabra de Dios en voz alta, porque al yo pronunciarla se vuelve una palabra viva y penetra por mis oídos. La fe viene por el oír. Cuanto más profundice en la palabra de Dios, más va a crecer en la fe. Y si usted la lee, si usted no lee su Biblia, usted nunca va a crecer en su fe, porque ahí hay muchos grandes ejemplos de hombres y mujeres de fe. Ese es el alimento espiritual que edifica nuestras vidas. Recuerde, vamos a tener actividades durante esta campaña de Sembrando Prosperidad, y queremos invitarle a que tenga la confianza y la fe en Dios, de que Dios va a usar esta campaña para tocar tu vida y transformarla y usarla para tu gloria. Ve cómo Dios edifica nuestras vidas es a través de las pruebas. Cómo Dios edifica nuestra fe es a través de las pruebas. ¿Sabe qué? Las pruebas vienen. Dice 1 Pedro 1:7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Sí, Dios utiliza las dificultades para probar tu fe. Porque no es cierto que mejor es que nuestra fe sea probada aquí en la tierra y no cuando lleguemos a la presencia del Señor sepamos que todo lo que hicimos fue como hojas de hojarasca y se quemó. ¿No es mejor que aquí en la tierra sepamos de qué estamos hechos? Dios utilizará demandas en su tiempo para probar su fe. Dios utilizará tus finanzas para probar tu fe. Dios utilizará el retraso para probar tu fe. Algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles y están listos para tirar la toalla. Y quiero decirte, no te rindas.
No te rindas. Sí, Dios hará en tu vida si estás dispuesto a confiar en Él y Él te guiará. Si usted siembra en estas 6 áreas de su fe, esta crecerá de tal forma que podrá cosechar bendiciones que nunca se imaginó. ¿Por qué? Porque fe es creer cuando no lo ves, obedecer cuando no lo entiendes, dar cuando no lo tienes, perseverar cuando no lo sientes, agradecerle cuando no lo has recibido y confiar aún si no lo obtengo. Amén. Sembremos entonces fe. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, que nos estás llamando como iglesia, como tu pueblo, a poder ejercitar nuestra fe. Porque si somos un pueblo que te ama y que te sigue, no podemos existir sin fe. Tendremos que ser probados, tendremos que crecer, tendremos que sembrar en este tiempo, Señor, para las cosas que se avecinan, estemos preparados, que no nos agarren descuidados. Señor, porque tendremos que tener nuestros graneros con la provisión necesaria para lo que haga falta, para lo que se avecina, pero tenemos que sembrar en este momento. Y lo que tenemos que sembrar hoy es fe. Señor, ayúdanos. Te pedimos por cada uno de los que nos escuchan, que tú suplas en sus vidas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en este día. Soy Pastor Gerardo Zavala, Iglesia Más Vida. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.